Bienvenidos, queridos estudiantes, resolvamos ahora este ejercicio de suma y resta de fracciones. Tenemos 3/5 positivos, menos 7 tercios, más 1/2. Lo primero que hacemos es obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores de cada fracción. Y bueno, este tema ya lo hemos estudiado anteriormente, por lo que si no tienes bien claro todavía esto, te recomiendo que vayas al video de mínimo común múltiplo y ya que lo hayas comprendido, regresa a este video para continuar. Muy bien, en este caso el mínimo común múltiplo de 5, de 3 y de 2 es la multiplicación de los valores que tenemos aquí a la derecha, que básicamente pues son los mismos números y que nos arroja un resultado de 30. A continuación dibujamos una línea de cociente para colocar numeradores y denominadores en la parte de abajo y este número 30 lo vamos a escribir en la parte del denominador. A continuación dividimos este 30 entre el primer denominador de la primera fracción, es decir, 30 entre 5, que resulta en 6. Escribimos aquí este resultado. Procedemos a realizar la misma división ahora con el segundo denominador, es decir, 30 entre 3, que resulta en 10. Ahora realizamos la división de 30 entre 2, que nos resulta en 15. Lo que hacemos ahora es multiplicar el primer valor que nos dio de 6 por el numerador de la fracción correspondiente, es decir, 6 por 3, que resulta en 18. Colocamos el valor en esta posición, añadiendo el signo correspondiente a la fracción, que es positivo. Continuamos realizando el mismo procedimiento. El 10 multiplica al 7, que resulta en 70, y añadimos el signo correspondiente a la fracción en cuestión, que es negativo. Por último, realizamos la multiplicación de 15 por 1 y nos resulta en 15, añadiendo el signo positivo de la fracción. Muy bien, procedemos realizando la suma de números enteros que tenemos en la parte del numerador y observamos que números positivos tenemos en total 33 y el entero negativo que tenemos es de 70 unidades. Entonces esto lo dividimos entre 30. Concluimos el proceso de la suma, 33 unidades positivas con 70 unidades negativas, que nos resulta en 37 unidades negativas de diferencia, divididas entre 30. El siguiente paso es tratar de simplificar la fracción que obtenemos de resultado, buscando entre los números primos algún número que divida exactamente tanto al 37 como al 30. Sin embargo, para esta fracción ya no es posible seguir simplificando, por lo que menos 37 sobre 30 es nuestra respuesta final. Lo que podemos hacer ahora es transformar esta fracción a su forma decimal. Y así, después de resolver la división de forma manual, nos vamos a encontrar con un decimal mixto, es decir, tenemos un entero seguido del punto decimal con un decimal exacto y un 3 que se va a repetir infinitamente. Por lo que de esta manera pues llegamos a la respuesta tanto en su forma fraccionaria como en su forma decimal, recordando, muy importante, que este decimal que obtuvimos después de la división manual es un decimal negativo. Y este resulta de la división de menos entre más, pues al final de cuentas tenemos un resultado negativo. Muy bien, entonces este es el procedimiento que vamos a estar utilizando a partir de ahora para sumar y restar fracciones. Obtenemos primeramente el mínimo común múltiplo de los denominadores que tengamos en las fracciones, en este caso es 30. El 30 divide a cada uno de los denominadores de las fracciones. Estos resultados se multiplican por los numeradores de cada fracción, colocando esos resultados en la parte del numerador para resolver la diferencia entre números positivos o negativos que tengamos, obteniendo una fracción final que debemos analizar si podemos simplificar o no. Dependiendo del ejercicio que estemos resolviendo, será necesario transformarlo a un decimal o bastará con dejarlo en su forma fraccionaria. Ok, en los videos anteriores estuvimos resolviendo la suma y resta de fracciones, primeramente transformando cada fracción a su equivalencia en decimal. Por ejemplo, 3/5 equivale a 0.6, menos 7 tercios equivale a 2.3 infinito y más 1/2 equivale a 0.5. Lo que hacemos a continuación es sumar los decimales que tengamos. En este caso aquí tenemos 0.6 y 0.5 que son positivos, lo que resulta en 1.1 positivo. Añadimos el decimal negativo que tenemos acá, que es menos 2.33 con periodo infinito. Y aquí es importante analizar cómo vamos a resolver esta suma o esta diferencia de decimales cuando tenemos un periodo infinito. Primeramente vamos a analizar qué tipo de unidades tenemos más, negativas o positivas. En este caso analizamos que tenemos
una cantidad mayor de unidades negativas, ya que tenemos 2 unidades enteras y por este lado nada más tenemos una unidad entera, por lo que el resultado será un número negativo. Procedemos a calcular la diferencia de unidades que existe entre 2.33 y 1.1 y encontramos que la diferencia es de 1.23 y este es el número que vamos a colocar aquí. Recordando, aquí es muy importante que el 3 es un 3 con periodo infinito. Ok, entonces ya podemos encontrar que tenemos la misma respuesta en la forma decimal y lo importante es analizar cómo transformamos este decimal que es mixto. Es decir, tenemos un decimal que es exacto, el 2, y el 3 que tiene periodo infinito. Entonces, ¿cómo transformamos este decimal a la forma fraccionaria? Bueno, recordando lo que vimos en el video anterior de transformación de decimales mixtos a fracciones, vamos a colocar el número tal cual, sin contar el punto decimal. Y en este caso, como tenemos el decimal que es mixto, vamos a restarle primeramente las 2 cantidades que tenemos sin el periodo infinito, es decir, le restamos 12 y esto lo vamos a dividir entre una cantidad de 9 dependiendo de los números que tengan periodo infinito. En este caso, como tenemos solamente escrito un 3 con periodo infinito, pues agregamos solamente un 9 y agregamos un 0 dependiendo de los decimales exactos que tengamos. En este caso nada más tenemos un decimal exacto, por lo tanto agregamos únicamente un 0. Y al resolver esta fracción nos queda un resultado de 111 dividido entre 90, que puede simplificarse al dividirse entre 3. 111 entre 3 nos queda igual a 37 y 90 entre 3 nos queda igual a 30. De esta manera llegamos al resultado de 37 sobre 30. Sabemos que nuestro resultado es de signo negativo y colocamos nuestra transformación que acabamos de resolver, 37 sobre 30. Y bueno, pues ahí quedan ya nuestros resultados, tanto en la forma fraccionaria como en la forma decimal. Lo más recomendable a partir de ahora, y es lo que vamos a estar haciendo, es resolver la suma y resta de fracciones por medio del mínimo común múltiplo, es decir, por el primer método que resolvimos. Por supuesto que podemos llegar a la misma respuesta a través de trabajar con decimales. Sin embargo, es mucho más ágil estar trabajando con las fracciones, ya que al trabajar con este tipo de metodología nos evitamos hacer todos los tipos de cálculos manuales como la transformación de fracciones a decimales, después lo que son las sumas de decimales y pues mira, te darás cuenta que este procedimiento de transformación, en este caso de un decimal mixto a fracción común, es un poquito a lo mejor laborioso. Entonces te recomiendo principalmente que trabajemos con el mínimo común múltiplo. Muy bien. Hasta aquí dejamos este video. En el próximo vamos a resolver algunos ejercicios más de suma y resta de fracciones para seguir practicando el método del mínimo común múltiplo. Nos vemos por allá.